Bueno, primero decirle bienvenidos, bienvenidas a todas. Qué bueno volver a ver sus caritas. Hoy día tenemos un invitado muy especial, don Manuel Fuenzalida, quien se viene preparando hace harto tiempo, porque le pedimos que viniera hace mucho tiempo. Así que lo vamos a esperar, lo vamos a escuchar con mucho cariño. Y Manuel es profesor de geografía de la Universidad Alberto Hurtado, para quienes no lo conozcan o quienes se estén incorporando recientemente, y es investigador en temas de territorio, así que nos va a invitar a una muy linda conversación hoy día, ¿ya? Cuando usted quiera, Manuel, no avisa. Ok, muchas gracias. Bueno, agradezco el espacio y que estén aquí, ¿cierto? Porque me va a tocar presentarles algo que de verdad a mí me motiva mucho dentro de las nuevas perspectivas y a raíz de la última conversación en la que tuvimos, las trampas que se van colocando, que coloca el sistema en términos concretos. Hay que prestarse ciertas atenciones porque lo dominante es que los conceptos tienden a ser muy fácilmente confundidos, tomados por autores muy a la ligera y definitivamente uno encuentra hablando desde la ciudadanía en general, por ejemplo, hasta un político hablando de elementos territoriales con una confusión tan grande que hay que tener ciertas capacidades de interpretación y eso es lo que les voy a presentar en estos breves 20 minutos antes del inicio de la conversación. Pero para ello necesito proyectar. Y me dicen ustedes si se está viendo, por favor. Estupendo. Ok, bueno. Uno no puede, en la práctica, intentar analizar el concepto del territorio bajo una perspectiva contemporánea, si no quiere intentar ¿cierto? Realizar un lente de aproximación con una fotografía como la que ustedes pueden estar viendo allá del barrio Santa Fe en Ciudad de México, ¿cierto? En donde se coloca la gran disputa que aparece en términos de desigualdades territoriales y de la injusticia, ¿cierto? De la construcción de espacios vulnerados, ¿cierto? Vulnerables, y la construcción, ¿cierto? De asimetrías de poder. Y todo eso está dentro de una mezcla que tradicionalmente se entiende y hay un consenso, ¿cierto?, de que es el elemento territorial más relevante. Yo estoy de acuerdo con que el concepto de territorio ocupado en una situación interdisciplinaria tiene que incorporar, ¿cierto?, las relaciones humanas, porque en la práctica eso le hace un sentido muy potente, ¿cierto?, a nuestras ciencias sociales. Pero no solamente es la gran preocupación debiera ser la forma en cómo se relacionan los distintos grupos sociales o los distintos actores, ¿cierto?, que están sobre un territorio, que lo ocupan y que lo utilizan, sino que tienen que también estar algunas otras dimensiones mucho más amplias, ¿cierto?, que tienen que ver necesariamente con cuestiones de natura, que asociados al espacio físico, asociados al espacio económico, asociados al espacio de las representaciones o de las significaciones. Todo eso, ¿cierto?, estaría dentro de este contexto territorio y por lo tanto forzosamente querer trabajar sobre la lógica de que hay unas relaciones asimétricas y que tenemos siempre un versus, ¿cierto?, un pobre versus un rico, o un aventajado versus uno que esté en posición de desventaja, es limitar la posibilidad de utilizar este gran concepto. Entonces, esta imagen es potente por varias razones. La primera de ellas, ¿cierto?, es que uno puede visualizar, ¿cierto?, elementos en el territorio que son concretos y que aparecen en la tensión de las desigualdades territoriales. Que creo que hay un consenso, al menos en un contexto latinoamericano, que de todas las desigualdades que existen, una de las más significativas son las que uno puede presenciar al interior de los territorios. Entonces, esta imagen es bastante potente porque tengo en un ámbito, ¿cierto?, en la parte izquierda, ¿cierto?, una forma de ocupar y de utilizar el espacio distinta a la que está en el lado derecho, ¿ya?
Y entonces, por lo tanto, si uno quiere trabajarlo bajo un concepto académico y, y empieza a leer algunos autores, inmediatamente, ¿cierto?, para poder abordar este fenómeno, aparecen dos conceptos que se toman como sinónimos, pero no lo son, ¿ya? Y esos dos conceptos están referidos a la posibilidad de tener segregación territorial o fragmentación territorial. Y en los artículos científicos, mayoritariamente de la línea, ¿cierto?, de los estudios urbanos, estos dos conceptos se utilizan como un sinónimo y no hay una gran distinción. Pero sí tienen una gran distinción, y que es interesante, por lo siguiente. Porque para poder hablar de segregación, lo que nosotros tenemos que tener precisado anteriormente en el territorio, justamente es la construcción de los fragmentos. Y entonces, por lo tanto, en esta imagen yo veo fragmento A y veo fragmento B, y lo que me permite, en este caso concreto, reconocer ese fragmento no son los techos de las casas, no son los anchos de las avenidas, sino que en la práctica tiene que ver con esta línea divisoria, ¿cierto? Que en este caso puede ser un muro, en ciudades grandes pueden ser líneas de ferrocarril, pueden ser rejas, ¿cierto? O los portones, a propósito de lo que salió hoy día en la tele en la mañana, puede ser cualquier elemento físico del territorio. Entonces, para hablar de fragmentación territorial, en un contexto de territorio, nosotros debiéramos de poder reconocer los distintos fragmentos. Y lo interesante de estos fragmentos tiene que ver con una sentencia que el sistema económico dominante ha producido en los territorios. Y esa sentencia es la siguiente. Los más desventajados no tienen capacidad de, por un lado, elección, dónde se van a situar o dónde se van a localizar, y por otro lado, cuando aparece una pequeña capacidad de situación o de localización, son capaces de adquirir un porcentaje de territorio muy inferior si tú lo comparas con un grupo aventajado. Dado esa situación, es que yo podría entender de que el fragmento, ¿cierto?, por llamarlo de una forma A, podría ser más desventajado que el fragmento B, porque las porciones territoriales que uno pudiera adscribir a las individualidades son distintas. ¿Ok? Pero ¿cómo entra aquí el juego de la segregación? La segregación entra en juego cuando uno realiza una comparación entre fragmentos, porque es un error comparar, es un error querer indagar la segregación al interior de un solo fragmento. Porque lo que sucede en la práctica es que estos fragmentos son relativamente homogéneos. Entonces, por ejemplo, en el fragmento A, uno podrá tener un actor, ¿cierto?, o un sujeto que tiene cero ingreso autónomo. Y tengo otro autor, otro actor o otro sujeto que tiene, por ejemplo, 850.000 pesos de ingreso autónomo. Empezar a hablar de la segregación por la diferencia, por la brecha, por la distancia entre el ingreso de un sujeto versus el otro en este mismo contexto de fragmento territorial no conduce a grandes evidencias, ¿cierto? Y solamente es entonces lo que uno podría tener en esta lógica de los territorios es establecer quiénes dentro de un fragmento están en un mejor y en una peor posición, pero en ese caso no se puede traducir como una segregación, ¿ya? La segregación se realiza cuando comparo los fragmentos, porque, siguiendo el mismo ejemplo, las probabilidades de que en este fragmento tengamos un actor o un sujeto con ingreso cero son bastante menores a las del fragmento B, disculpen, a las del fragmento A. En consecuencia, ¿cierto?, dado que no van a existir los mínimos entre los fragmentos no son consistentes, ahí aparece aparece la trampa, ¿cierto?, de querer intentar explicar mi idea, ¿cierto?, a través de los datos que uno puede encontrar. Y eso hay que tener una precaución, ¿ya? Entonces, en consecuencia, fragmentación territorial me va a permitir, ¿cierto?, entender que hay distintas apropiaciones y utilizaciones del espacio. Esas utilizaciones y esas apropiaciones del espacio van a ser simétricas o asimétricas dependiendo del contexto de segregación sobre el cual quisiera yo indagar. Entonces, por ejemplo, también tengo la imagen sacada de Puente Alto,
¿ya? Entonces, con lo que les acabo de decir anteriormente, para ustedes ahora debiera ser algo más fácil reconocer estos fragmentos y definitivamente imputar sobre esos fragmentos posiciones socioeconómicas, previamente antes de querer indagar si lo que uno imagina que hay sobre el territorio es de forma concreta lo que está pasando. ¿Ok? Y entonces, en consecuencia, tendríamos fragmento A, que si ustedes se fijan, son capaces de adquirir una menor cantidad de espacio a nivel individual, un fragmento B, ¿cierto?, que son capaces de adquirir una mayor proporción a nivel individual. Podría entonces entender de que este fragmento tiene menor posición socioeconómica, este tiene una mayor posición socioeconómica, y este escenario es posible a partir de la existencia, ¿cierto?, de los fragmentos por la vía, y definitivamente por un hecho geográfico físico que separa ambas situaciones. No están integrados, por eso que, por ejemplo, perseguir la integración, ¿ya? Proyectos de integración, en donde tú tengas a distintos grupos socioeconómicos, ¿cierto?, en una misma porción del territorio. En la práctica ese es un imaginario, o sea, la idea, ese es un imaginario que en la práctica lo que se traduce es que puedan dos actores, ¿cierto?, dos sujetos, estar coexistiendo en el mismo lugar, pero no lo utilizan de la misma forma. Y entonces, por lo tanto, el problema se mantiene y sigue, ¿cierto?, si no hay la posibilidad de construir estos canales que permitan, por un lado, ¿cierto?, estos vínculos potentes, ¿ya? Entonces, esta es una cuestión que les estuve conversando cuando les presenté a la línea del doctorado, ¿cierto?, el tema de la línea 2 de las desigualdades territoriales, y que yo les hablaba, de que en la práctica la gran respuesta, ¿cierto?, para entender de que las desigualdades territoriales son muy potentes en nuestro país, tiene que ver cómo, ¿cierto?, la Asociación de Investigadores de Mercado, en el año 2018, ¿cierto?, es capaz de lanzar un estudio en prensa. Esta es una infografía sacada del diario La Tercera, en donde reconoce por primera vez de que ya nosotros no somos los 5 grupos de clasificación socioeconómicos que nos habían acostumbrado a entendernos como consumidores, del A, B, C1, C2, C3, el grupo D y el grupo E, y avanzamos, ¿cierto?, entonces a la posibilidad de tener 10 grupos socioeconómicos, pero con el elemento más potente que, si ustedes se fijan, el grupo más aventajado, es decir, el que tradicionalmente era el A, B, C1, pasa desde el año 90 a ser un grupo, al año 2018 pasa a ser 5 grupos. Y esa es la respuesta más clara en el territorio de que el problema de la desigualdad está con respecto a los grupos más altos, ¿ya?, en donde sí van a seguir siendo el mismo porcentaje minoritario, nunca han sido más allá del 16% de la población. No obstante, ese 16% de la población consume más espacio, maximiza sus ventajas de localización, es decir, están mucho más cerca de todo aquello que da un bien y están mucho más lejos de todo aquello que da o que representa un malestar, ¿ya? Y entonces, cuando capturan esa forma en el territorio, en la inversa, ¿cierto?, hacia los grupos más desventajados, de estatus socioeconómicos bajos, ahí hay un tema que es bien potente, porque quedan con menos posibilidades de elección o de localización sobre ciertos lugares concretos. Entonces, bueno, esta infografía tiene varios elementos que son interesantes y son potentes, y creo que para nosotros lo más relevante debiera ser de que tenemos un problema de desigualdad territorial. Esa desigualdad territorial, a partir de las posiciones socioeconómicas de los distintos grupos, esas posiciones socioeconómicas de los distintos grupos están capturando, ¿cierto?, o están trabajando sobre ciertos lugares del territorio, modifican, ¿cierto?, imponen y construyen ciertos modelos de residencia, modelos de habitabilidad, modelos de interacción, ¿cierto?, que hay que empezar a reconocerlo. Y por eso que al inicio hablaba de lo que son los fragmentos y de lo que es la segregación. Porque la trampa, ojo, aquí la trampa, y la que cualquier investigador, ¿cierto?, podría caer inmediatamente,
es querer comparar los grupos más aventajados, por ejemplo, de esta infografía, el A, el B1, el B2, y los quisiera comparar con los grupos más desventajados, que en este caso sería el grupo D, el grupo E1 y el grupo E2. Pero si ustedes observan las diferencias tanto en porcentaje de ocupación del territorio como en la cantidad de los ingresos, hace que habría que intentar inventar estadísticas nuevas para poder evaluar o valorar de muy buena forma estas distancias, ¿cierto? Estas brechas que se producen entre los distintos ingresos, por ejemplo, per cápita, equivalente o los ingresos totales, ¿cierto? Porque si no uno cae en la trampa de decir, bueno, si el grupo A gana 10 millones de pesos y el grupo B no alcanza los 165.000 pesos, bueno, la diferencia de desigualdad está en torno casi a los 10 millones y fracción de dinero. Quedarnos solamente con ese hecho en términos de declarar esa distancia, esa brecha o esa diferencia, es miope desde un punto de vista del análisis del territorio, porque no solamente esas son las diferencias que impactan, sino que la forma en cómo se van apropiando de distintas formas, ¿cierto?, de consumo, etc. Y ese tema. Entonces, ¿por qué esta siguiente diapositiva? Porque también en ese año 2018, cuando la Asociación de Investigadores de Mercado nos reconoce como como grupo socioeconómico, como 10 grupos socioeconómicos, y aquí como la gran noticia que estaba en la prensa, en la radio, ¿cierto? Porque evidentemente cuando aparece un estudio de esto, siempre invitan al académico, pero también invitan al político, etcétera, y uno de los grandes éxitos, ¿cierto?, de esta clasificación socioeconómica tenía que ver justamente con que el grupo, ¿cierto?, más desventajados, que eran los pobres y los de extrema pobreza, no representaban, ¿cierto?, un porcentaje mayoritario de la población y por lo tanto no debieran de ser un problema. Había ese exitismo en esa época del año 2018. A finales de ese año 2018, ¿cierto?, estamos hablando entonces estamos hablando de que, bueno, era como una de las últimas acciones, ¿cierto?, del segundo gobierno de Michelle Bachelet. En diciembre se lanza este Atlas de Acción Social en donde priorizaron, ¿cierto?, a 75 comunas que tenía el 70% de los registros sociales de hogares, ¿cierto?, que el Ministerio de Desarrollo, ¿cierto?, Social en su oportunidad intentó georreferenciar cada una de esos registros sociales de hogares, y entonces hicieron una propuesta de áreas prioritarias para las 75 comunas más pobladas de nuestro país en base a estos 5 indicadores que se podían ¿cierto?, capturar del registro social de hogares. Por ejemplo, la georreferenciación de los hogares que estaban en los primeros 4 deciles de ingresos, todos los hogares que tenían personas con situación de dependencia o adultos mayores, hogares que tenían jefatura femenina, niños, ¿cierto?, y niñas en primera infancia, los hogares con las personas que no trabajan y no estudian, y los hogares con hacinamiento crítico. Esas 5 variables entonces están en este atlas. Bueno, también lo dije en su oportunidad. Este atlas se lanza en diciembre, ¿cierto? En marzo está el cambio ¿cierto?, de presidente, y por lo tanto este atlas se quedó guardado en el mejor de los estantes de la biblioteca de videos. Entonces, por eso que después Mañalich aparece diciendo que él no sabía que había pobreza, porque en realidad este documento, que podría haber sido súper útil para la gestión de la pandemia, se guardó en el mejor de los escritorios. Y entonces yo creo que hay una limitante. Pero bueno, en términos concretos, si ustedes googlean esto, les aparece el atlas, es bien interesante. Yo se los recomiendo que lo lean, es interesante porque al menos da cuenta, ¿cierto?, de dónde estarían la concentración de estos registros sociales de hogares más vulnerables, más precarios. Y entonces este escenario, también hay que tener un apéndice, este escenario está con el 70% de los hogares. Ahora, producto de la pandemia, el registro social de hogares presenta una cobertura en torno a un 91-92% de los hogares, y hay y hasta la primera semana de septiembre uno podía consultar en línea
territorialmente hablando, los resultados del registro social de hogares a marzo del año 2000, disculpen, a diciembre del año 2020. Y hace 2 semanas atrás ese sistema lo cambiaron y lo reemplazaron por uno representativo en términos territoriales con una escala de menor detalle, que es la CASER, porque el nivel de representatividad es regional, y por lo tanto entonces uno ya no puede acceder a esa rica data que había del registro social de hogares. Y yo pienso que ahí hay una apuesta política de haber bajado esa información de forma concreta, porque uno podía modelar y podía entender bien lo que había significado, al menos en los últimos, ¿cuántos? 18, 17 meses. Pero bueno, sobre este atlas, entonces, tienen cada una de estas 75 comunas, tiene la forma en cómo se reparte espacialmente el indicador. Y entonces, por ejemplo, para la comuna de Santiago, los hogares que tienen personas dependientes tendrían una mayor concentración en esos lugares que tienen color, ¿cierto?, salmón. Los hogares en jefatura femenina amarillo, los hogares tramos 40 ciertos rojos, los jóvenes que no trabajan y no estudian serían los verdes y los azules finalmente con hacinamiento crítico. Entonces lo interesante de esto, y que son 2 lecciones en términos territoriales también muy potentes. Lo primero, los patrones territoriales se asemejan, pero en ningún caso son coincidentes. Entonces, por lo tanto, imputarle a nivel territorial a un grupo social a partir de una sola característica o una sola variable, ¿cierto?, el contexto completo de sus determinantes sociales, estructurales, también es un error. ¿Ok? Al menos desde un punto de vista territorial. Y eso es muy potente de entenderlo. Por ejemplo, en el atlas están superpuestas todas estas áreas, ¿cierto? Y luego lo que ellos hicieron es que los lugares territoriales que había la coincidencia exacta de cada una de estas 5 variables fue lo que se interpretó como el área prioritaria de acción social. Y entonces esta área de prioritaria de acción social tiene una potencia también relevante. Y esa potencia relevante es que tenemos áreas prioritarias de acción social a nivel territorial con una escala intracomunal para las 75 comunas más pobladas de este país. Eso se puede pedir por transparencia por si acaso y te lo entregan sin ningún problema. Yo ya he hecho ese ejercicio, así que está y existe. Y entonces lo interesante es que, por ejemplo, dado que aquí hay una consideración completa de los criterios o de alguna de las variables, lo que uno debiera de realizar en un segundo momento es tener la posibilidad concreta, ¿cierto?, de saber o de reconocer si en estos territorios hay elementos que me permiten fragmentarlos. Porque si no hay elementos que me permiten fragmentarlos, ahí hay una cuestión que uno podría también caer en una trampa, y se las voy a mostrar cuál es. Esa trampa tiene que ver con lo siguiente. Cuando algo se localiza en un territorio, por lo tanto tiene una coordenada, da lo mismo cuál coordenada, pero tiene una posibilidad de identificación de forma concreta, hay 3 conceptos que inmediatamente se les pueden aplicar a esa georreferenciación o a esa localización, para no hablar de una georreferenciación a partir de una instrumental específico. Y es que si tú tienes la posibilidad de localizar a un actor, a un individuo, a un sujeto en el territorio, a partir de la localización de un segundo actor, ya puedo entonces empezar a trabajar conceptos de la distancia, que física, económica, de esfuerzo, de dinero, que los separa. Puedo intentar interpretar cuáles son los niveles de vecindad que van teniendo estos sujetos, y uno de los más relevantes para lo que es el concepto del territorio, en clave, territorio es igual a asimetría o desigualdades entre actores en un mismo espacio, es el de interacción. Entonces, el fenómeno de interacción no se puede medir si uno no entiende bien cuál es el nivel de vecindad entre los actores, y evidentemente tampoco lo podría entender si no sabe cuál es la distancia, que vuelvo a insistir, es de dinero,
es en esfuerzo, incluso podría llegar a ser en tiempo, que los separan, ¿ya? Entonces, aquí hay muchas decisiones que hay que tomar, y por eso que partí inicialmente diciendo que me molesta que los investigadores que hablan del territorio se lo tomen tan a la ligera, y que agarren la cuestión y hablen de territorios y de personas y de sujetos, y se centren solamente en problemas de representación, por ejemplo, o en problemas de significancia. Y ahí viene con un concepto que se llama lugarización, que es una mala traducción de un concepto anglosajón de place, según mi interpretación. Pero con esa lógica, lo que uno hace es que si no entiendes bien el nivel de interacción entre los distintos actores que se dan en el territorio, solamente vas a estar respondiendo a la pregunta que tú te formulaste. Los datos siempre te van... Si uno quiere modelar los datos para las respuestas que uno se plantea, esa respuesta siempre va a estar ahí. Uno tiene que intentar ir más allá para poder superar las trampas. Y entonces, por ejemplo, aquí esta imagen para mí es muy potente. Por lo siguiente. Supongamos que estos elementos, ¿ya? Estos elementos son sujetos, ¿ya? En un territorio, que uno pudiera querer realizar un proceso de intervención. Y uno establece una distancia, por eso vuelvo a insistir, esa distancia puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser esfuerzo, ¿cierto? X. De cada uno de estos actores, y yo puedo modelarla, ¿cierto? Tengo elementos de esta siguiente situación. Por ejemplo, este vecino tiene vecindad en una primera orden con todos estos que son coincidentes con ellos, ¿ya? En otras palabras, para pensar, uno cuando vivía en un barrio, tus vecinos eran tu vecindad, ¿ya? En tu vecindad de primero, y por ejemplo, si tú eras amigo del que estaba, o amiga del que estaba al final ¿cierto? Del pasaje o de la calle, ese nivel de vecindad era a un segundo, tercero o incluso a una cuarta posición, pero no obstante ese nivel de posición tenía una mayor interacción que el que yo tenía con el que uno podía tener con los vecinos, porque los vecinos, por ejemplo, eran mucho más adultos. Entonces, por eso que el concepto de vecindad, de distancia y de interacción son fundamentales de entender. Porque si no, uno de verdad se queda con la primera respuesta, y eso es un error. Entonces, en estos elementos de vecindad, por ejemplo, uno podría pensar que este sujeto, ¿ya?, es vecino o en un segundo nivel de este actor. Pero al estar fuera de esa distancia máxima, ¿cierto?, que me interesaba intentar medir, queda fuera de todos los análisis. Y entonces, por eso que aquí es muy importante lo que le empecé en la presentación. Uno tiene que reconocer un fragmento, porque si yo no soy capaz de reconocer un fragmento, puedo cometer errores en la interpretación de las vecindades. ¿Ya? Eso es muy interesante. Voy a revolverme rápidamente. Pero, por ejemplo, el nivel de vecindad que tenemos entre estos dos actores es alto. Es una vecindad de 1. Uno podría decir, este actor es vecino a nivel de 1 de este otro. Pero ¿cómo está el nivel de distancia? Si digo nivel de distancia de ingreso, los separa. Y si digo nivel de interacción, no interactúan. ¿Me sirve entonces la vecindad? ¿Se fijan? Esa es la respuesta. No, disculpen, esa no es la respuesta. Esa es la idea de lo que le estoy planteando. Pero es muy potente para poder hablar de territorios en consideraciones. Y entonces, y lo otro que sucede, que es una publicación que salió por allá por el año 2013, ¿cierto? Sí, en la revista Eure, que ha sido una de las pocas publicaciones que intentó hacer un esfuerzo en un concepto geográfico que se llama el problema de la unidad espacial modificable. Y eso significa en la práctica lo siguiente. Si ustedes observan, yo tengo un diagrama A1, un diagrama A2, un diagrama C1, C2, un diagrama B1 y un diagrama B2. Para todos esos diagramas existe la misma disposición espacial de los cuadrados blancos, que uno puede decir favorables, y de los cuadrados que son de color negro, que uno podría interpretar como desfavorable. Es la misma distribución espacial, no cambia. ¿Se fijan? Si yo me quiero centrar en estas tres, se repiten acá, se repiten acá, se repiten acá, se repiten acá y se repiten acá.
¿Cuál es el gran problema? A que a pesar de que uno tenga en el territorio a todos los actores, sujetos, ¿cierto?, que ocupan y que lo utilizan, si yo fragmento mal a estos sujetos, los índices de disimilaridad, que es como el índice de desigualdad espacial, uno de los más famosos que se ocupa, son totalmente distintos. Y por lo tanto, si yo tengo la posibilidad de cortar de esta forma, mi índice de disimilaridad es uno muy beneficioso, y yo puedo decir que no hay desigualdad territorial, pero no obstante, si parto de esta forma, de esta forma, tengo el máxima desigualdad territorial. Porque en la práctica, en el que tiene menos, dejé a los grupos aventajados y desventajados en distribución territorial relativamente casi paritaria, única y exclusivamente a todos los que tenían la categoría de negro, o sea, cuadritos de color negro. Y ese tema, los investigadores ni siquiera lo piensan. Por ejemplo, ¿por qué lo digo? Porque dicen, ya, voy a estudiar a nivel territorial, segregación territorial, y voy a utilizar como fuente de información las manzanas censales. Porque en las manzanas censales ahí están los datos, y el Censo de Población y Vivienda en 2017, y puedo saber la edad, puedo saber el sexo, puedo saber la cantidad de dormitorios que tiene, etc. Pero la pregunta es, ¿las manzanas censales son la forma real que nos interesa partir del territorio para realizar el análisis territorial? Y la respuesta es no, porque el criterio de las manzanas censales es un criterio estadístico de eficiencia para la captura de la información del territorio. Y uno considera lo siguiente: manzanas censales más pequeñas tienen más población, manzanas censales más grandes tienen menos población. Querer calcularle el índice de disimilaridad a las manzanas censales, de verdad que no tiene ningún sentido. Si uno no entiende esta lógica de la vecindad, de la distancia, de la vecindad y de la interacción, y principalmente el reconocimiento de lo que son los fragmentos en el territorio. ¿Ok? En consecuencia, cuando ustedes, y aquí esta es una muy humilde recomendación, cuando lean artículos científicos que trabajen sobre desigualdades territoriales, léanlo con una clave de preguntar inicialmente, ¿cuál fue la unidad espacial? En otras palabras, el corte, la forma del corte que utilizó el estudio. Porque es altamente probable que al haber adoptado una mala forma, el problema de la unidad espacial modificable se hizo presente y en realidad la persona está validando una métrica que es altamente probable que no tenga sentido en la práctica o en la realidad. Y para finalizar, aquí les dejo otra de las grandes cuestiones que aparecen cuando uno trabaja con temas territoriales y georreferencias, ciertos sujetos, actores, ¿cierto?, que utilizan o que ocupan ciertas porciones del espacio. Y ha habido en el último tiempo una alta demanda por las herramientas tecnológicas, y las herramientas tecnológicas han dado como respuesta a los mapas de calor, ¿ya? Y tengo mapas de calor, los puntos calientes, donde roban más, donde hay concentración de comercio, donde hay concentración de ciertos delitos de alta connotación, y etcétera. Y estos mapas de calor se han puesto, bueno, donde están los casos activos de COVID, por ejemplo. Entonces son mapas que son súper importantes, o sea, son muy deseables y deseados, y ahora es fácilmente consumir, o sea, incluso con una aplicación en un teléfono inteligente, con Google Maps, y ustedes una cantidad de puntos podrían construir fácilmente un mapa de calor, ¿ya? Pero aquí la cuestión de la distancia, de la vecindad y de la interacción se hace mucho más potente. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que hace el mapa de calor es que a cada uno de estos individuos de alguna forma, le construye un área de influencia. Y sobre esa área de influencia dice, por ejemplo, voy a quedarme con este de arriba. Este sujeto se construye, ¿cierto?, entonces esta área de influencia, esta distancia máxima, y me dice, este sujeto
va a interactuar de forma mucho más potente al centro o lo que rodea a este sujeto, y esa interacción va a ir disminuyendo a medida que alcanzo la distancia máxima. Para los que han sabido algo de teoría matemática o de estadística, eso es lo que se conoce como se llama la lógica fuzzy, la lógica difuminada, ¿cierto? Con la distancia. Es decir, yo parto muy concentrado y termino cero al momento de llegar al límite de mi área de influencia. En la práctica, ¿cierto? Eso significa que yo aquí, por ejemplo, tengo en este mapa de calor, en una mala interpretación, digo, bueno, aquí el fenómeno no se da, porque es un fenómeno rojo, disculpen, verde, y el fenómeno es de alta concentración en las partes rojas. Pero si uno observa, esta parte verde tiene que ver porque hay una alta concentración de estos límites que en teoría son cero, y por eso que los disminuyen a cero. Pero no obstante, no tiene que ver necesariamente con las posibilidades de reconocer las distancias entre los distintos actores, reconocer las vecindades entre los distintos actores y definitivamente no haber interpretado niveles reales de interacción entre los distintos actores. ¿Ya? En consecuencia, ¿cierto? Bueno, por eso que después yo les marco esta situación y creo que uno de los elementos fundamentales, o sea, por ejemplo, en este mapa de calor, estos sujetos, ¿cierto? Si uno dice verde está bien y rojo está mal, en ese ejemplo, estos sujetos son todos prioritarios porque están dentro de lo que está valorado, significado, representado como mal. Y estos sujetos, ¿ya? Van a quedar excluidos de cualquier proceso porque están en emplazamientos en entornos que pueden ser valorados como elementos bien. Pero ahí la respuesta tiene que ver con que estos individuos, desgraciadamente, en esta lógica del mapa de calor, se vieron desgraciadamente marginados por la gran extensión de estas zonas cero de cada una de las áreas de influencia. ¿Ah? ¿Se fijan? Aquí hay cada uno de estos puntos tuvo el mismo círculo y ese círculo se superpuso. Hizo que estos que estaban en ese entorno quedaran con valores relativamente cero. Y por eso que les digo que es súper importante interpretar bien los elementos y cuando hablemos de territorio, o cuando se quiera georreferenciar los territorios, la georreferenciación es un producto inicial, pero poder empezar a intentar construir análisis territoriales basados en esta situación de preocupaciones con respecto a las posibilidades y a las limitaciones efectivamente que hace la técnica, va a ser un elemento importante, porque de caso contrario, en este mismo ejemplo, estos estarían dentro de un proceso y estos estarían totalmente fuera de un proceso. Pero estos quedaron fuera de un proceso porque desgraciadamente se vieron afectados por una decisión que fue cuál era el área de influencia de estos sujetos, ¿cierto? Y tecnológicamente hablando, el mapa entregó ese resultado. Y esa es una de las grandes preocupaciones. Con todo lo que hemos visto, para ir cerrando y no extenderme más, con todo lo que hemos visto, por eso que partí diciendo que reducir el concepto de territorio única y exclusivamente a las asimetrías que se dan entre los actores al interior de un mismo espacio es muy miope, porque entran un montón de variables cuando uno logra georreferenciar o localizar, ¿cierto?, a los actores o a las actividades en el territorio, y es interesantísimo verlo, porque el sistema de nosotros, o sea, el sistema en el cual nosotros vivimos, desgraciadamente tiene los principios básicos más claros. Los grupos más aventajados están mucho más cerca de todo aquello que da bien, y los grupos más desventajados están mucho más cerca de todo aquello que da mal o malestar. Y entonces, por eso que es importante leerlo en esa clave. Gracias. Dejé de compartir, ¿o no? Ahora dejé de compartir. Ahí. Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias.